Bien, hermanos, bendiciones. Quiero que por favor abran sus Biblias, Mateo capítulo 28. Ya lo leímos todo el capítulo, así que solo leeremos los primeros versículos. Mateo capítulo 28, versículos 1 al 10. Cuando lo tengan me dicen un amén por favor y se ponen en pie. Mateo capítulo 28, versículos 1 hasta el 10. ¿Listos, hermanos? Dice la palabra del Señor así: pasado el día de reposo, al amanecer, el primer día de la semana, María Magdalena y la otra María vinieron a ver el sepulcro, y se produjo un gran terremoto, porque un ángel del Señor descendiendo del cielo y acercándose removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestidura blanca como la nieve, y de miedo a él los guardias temblaron y se quedaron como muertos. Hablando el ángel dijo a las mujeres: ustedes no teman, porque yo sé que buscan a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, porque ha resucitado tal como él dijo. Vengan, vean el lugar donde estaba puesto. Vayan pronto y digan a sus discípulos que él ha resucitado de entre los muertos. Y él va delante de ustedes a Galilea, allí lo verán. Miren, se los he dicho. Versículo 8, y ellas, alejándose a toda prisa del sepulcro con temor y gran gozo, corrieron a dar las noticias a los discípulos. De repente, Jesús les salió al encuentro diciendo: saludos. Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y lo adoraron. Entonces Jesús les dijo: no teman. Vayan, avisen a mis hermanos que vayan a Galilea y ahí me verán. Oremos. Padre Santo que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, Señor. Venimos a tu presencia, Señor, nuevamente esta mañana, agradecidos por tu amor y tu misericordia. Gracias porque podemos cantar a tu nombre, gracias porque podemos llegar hasta tu trono a través de nuestras oraciones y nuestros cantos. Gracias porque podemos leer tu palabra. Señor, y esta mañana deseamos seguir meditando en la resurrección de su Hijo Jesucristo. Queremos agradecerle por ese acto poderoso que nos ha bendecido tanto, Señor. Así que ayúdenos esta mañana a estar atentos a su palabra, ayúdenos a prestar la mayor atención, ayúdenos a que tu palabra pueda estar en nuestros corazones y pueda transformar nuestras vidas, Señor, y que vivamos cada día más para la gloria y la honra de tu nombre, Señor. Sabemos que somos incapaces de entender tu palabra sin la ayuda de tu Espíritu, por eso rogamos que Él sea nuestro Maestro esta mañana, Señor, para que aprendamos, para darle la gloria y la honra a usted. Por Cristo le pedimos y le damos gracias. Amén. Amén. Pueden tomar su lugar, hermanos, pueden sentarse. Hermanos, ¿ustedes han visto alguna vez que alguien resucite de los muertos? No les pregunto si han escuchado que alguien ha resucitado de los muertos. No les pregunto si han visto en las noticias o han visto en las redes sociales. Ya ven que las redes sociales se prestan para mucha falsedad. Así que tampoco les pregunto si han escuchado a alguien dar un testimonio de que ha resucitado. La pregunta es: ¿han estado ustedes algún día en un velorio? ¿Han estado en algún entierro algún día y de repente se dan cuenta que la persona a la cual velaron y enterraron ha resucitado? No, ¿verdad? Pienso que todos nosotros no lo hemos visto. Quizá lo hemos escuchado por ahí, pero no lo hemos visto, no hemos sido testigos de eso. ¿Saben por qué, hermanos?
Bueno, hermanos, porque eso es algo sorprendente. Eso no es algo fácil, no es algo que vemos todos los días. Estamos acostumbrados y sabemos, hermanos, que cuando nos morimos, ¿verdad? No estamos esperando que resucite. El deseo del padre, de la madre puede ser ese, ¿verdad? Que resucite, pero sabemos que la vida no es así. Sabemos que vivimos una vez y morimos. Hasta los no cristianos dicen, solo tenemos una vida, ¿verdad? Hay que vivirla, hay que disfrutarla. Es como decir, solo tenemos un par de zapatos, hay que romperlos, ¿verdad? Pero esa es la lógica que ellos usan. Pero sabemos que alguien resucite es sumamente extraño, es sumamente raro. Sabemos que no es algo normal, sabemos que es algo anormal, sabemos que es algo grandioso, podemos decir algo increíble, quizás algo tenebroso. ¿Se imaginan que entierran a alguien y luego a los 2 días llegue a su casa tocando la puerta y diciendo, ¡hey, resucité! Sería algo tenebroso, ¿verdad? Sería algo que nos daría miedo, sería un susto, diríamos como los apóstoles, un fantasma, ¿verdad? Diríamos con ellos. Pero hermanos, sin embargo, a pesar de que sabemos que eso es algo inusual, nosotros cada domingo que nos reunimos celebramos la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. ¿Recuerdan ustedes la razón por la cual nos reunimos el domingo y no el sábado, como lo hacían los judíos? Es porque Jesucristo resucitó un domingo. Y por eso nosotros nos reunimos los domingos, no solamente ese domingo, sino cada domingo, a recordar y a celebrar que Jesucristo ha resucitado de entre los muertos. Así que, hermanos, esta mañana quiero que meditemos un poco sobre la resurrección de nuestro Señor. Lo leímos ya en Mateo 28, 1 al 10, así que quiero que estemos ahí siempre, aunque vamos a ir a otros versículos, pero normalmente vamos a permanecer ahí, y quiero hablarles, mis hermanos, acerca de la realidad de la resurrección. Ahora, yo sé que para nosotros hoy, para la mayoría de los que estamos aquí, sabemos que Jesús resucitó. No tenemos dudas de eso, pero veremos, hermanos, que al principio no fue así. Y veremos que la resurrección es una realidad, y también es una realidad que ha tratado de ser, muchos han tratado de negarla, muchos han tratado de desmentirla, pero hermanos, vemos en la palabra del Señor que la resurrección es una realidad. Y quiero que esta mañana veamos, hermanos, 3 cosas sobre la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Lo primero que quiero que veamos, hermanos, es que la resurrección de nuestro Señor Jesucristo es algo que no se puede impedir ni negar. Lo segundo es que es algo que se puede comprobar. Tenemos pruebas de eso. No solamente creemos por fe, sino que también tenemos pruebas claras, pruebas verdaderas sobre la resurrección de nuestro Señor. Y por último, hermanos, veremos que la resurrección es algo que cada uno de nosotros debe anunciar. Es la responsabilidad de cada cristiano anunciar que su Señor ha resucitado. Así que veamos primero, hermanos, que la resurrección es algo que no se puede impedir ni negar. Así que quiero que veamos algunos versículos anteriores al pasaje que leímos, y veamos que los judíos, hermanos, primero trataron de impedir la resurrección y segundo trataron de negarla, pero como sabemos, ellos fracasaron. Así que quiero que leamos Mateo, capítulo 27, versículos 62 al 66. Y veamos ahí cómo los judíos tienen un plan para negar, para impedir que Jesucristo ha resucitado. Mateo 27, versículos 62 al 66. ¿Lo tenemos? Mi Biblia tiene como título Guardias en la tumba. Dice así: al día siguiente, que es el día después de la preparación, se reunieron ante Pilato los principales sacerdotes y los fariseos, y le dijeron: Señor, nos acordamos que cuando aquel engañador, hablando de Jesús, aún vivía, dijo: después de 3 días resucitaré.
Por eso ordene usted que el sepulcro quede asegurado hasta el tercer día, no sea que vengan sus discípulos, se lo roben y digan al pueblo, Él ha resucitado de entre los muertos, y el último engaño será peor que el primero. Pilato les dijo, una guardia tienen, vayan, asegúrenlo como ustedes saben. Y fueron y aseguraron el sepulcro, y además de poner la guardia, sellaron la piedra. Y aquí, hermanos, tenemos varias cosas que ellos hacen. Primeramente, ponen una guardia para impedir que Jesucristo sea sacado de la tumba y para impedir que Él realmente resucite. Y los historiadores dicen que una guardia eran 60 soldados romanos. Eran bastantes soldados romanos, 60 soldados romanos bien armados y bien preparados para la guerra. También vemos ahí, hermanos, que ellos ponen un sello sobre la tumba. Y la idea de poner un sello es el sello romano oficial. Y el que rompía un sello sin permiso del imperio, sabía que se estaba enfrentando a Roma y seguramente Roma iba a buscarlos e iba a matarlos. Así que no cualquier persona iba a atreverse a romper el sello que pusieron sobre la tumba. Era algo serio, era algo delicado, era enfrentarse al mismo imperio. Y los judíos están aquí, hermanos, poniendo una guardia y poniendo un sello para impedir que el Señor, que su cuerpo salga de la tumba. Pero vean ustedes qué pasa en el versículo 1 al 3 del capítulo 28 que ya leímos. Ellos están tramando esto. No queremos que este cuerpo salga de aquí. No queremos que se riegue el rumor que este hombre ha resucitado. Queremos que permanezca ahí. Pero vean lo que dice versículos 1 en adelante. Y para que veamos que la resurrección es un hecho que no se puede impedir. Dice así: pasado el día de reposo al amanecer, el primer día de la semana, María Magdalena y la otra María vinieron a ver el sepulcro. Y se produjo un gran terremoto, porque un ángel del Señor descendiendo del cielo y acercándose, removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestidura blanca como la nieve, y de miedo a él los guardias temblaron y se quedaron como muertos. Vean aquí ustedes, ellos tienen un plan, dicen, bueno, vamos a poner soldados, vamos a poner un sello y nadie se va a atrever a remover esta piedra, nadie se va a atrever a quitar este sello porque es el sello romano, y también nadie se va a atrever a venir porque hay 60 soldados que están custodiando a este cuerpo. Sin embargo, vemos que el ángel llega, quita la piedra como si nada, y ¿qué pasa con los 60 guardias? Dice que están asustados, están como muertos, están sin aliento, no saben qué hacer, no saben qué decir. Así que, hermanos, ni el sello del sepulcro, ni la piedra, ni los guardias que estaban vigilando pudieron impedir que el ángel quitara la piedra. Ahora, hermanos, eso fue algo muy sencillo para el Señor, ¿verdad? El Salmo 2, que es un salmo mesiánico, dice que los poderosos se han juntado contra el Señor, se han juntado para hacer daño, pero ¿qué dice? Que el que está en los cielos se reirá. Va a burlarse y luego va a hablar, dice, y la tierra va a derretirse, la tierra va a temblar. Y es lo que pasa aquí. Se cumple la profecía mesiánica. Así que lo primero que tenemos aquí, hermanos, la resurrección es algo que no se puede impedir. Era el plan de Dios. Jesucristo había dicho, yo pongo mi vida y la vuelvo a tomar. La muerte no puede retenerme. Es imposible que la muerte lo retenga a él. Pero también, hermanos, veamos que la resurrección es algo que no se puede negar. Ahora, vean ustedes los versículos 11 al 15 de Mateo 28. Después de que los guardias han fracasado, después de que el plan de los judíos ha fracasado en cuanto a impedir que resucitara, ahora ellos tienen que tener un plan B. Y lo que tenemos aquí es el plan B, versículos 11 al 15 de Mateo 28. ¿Lo tienen? Dice así: mientras ellas iban, algunos de la guardia fueron a la ciudad e informaron a los principales sacerdotes todo lo que había sucedido.
lo que había sucedido, el ángel que había llegado, que había quitado la piedra y que ellos estaban asustados. Dice que solamente algunos, la mayoría de ellos estaban escondidos, estaban asustados, seguramente pensaban, bueno, ahora nos van a matar porque el cuerpo desapareció y ¿qué vamos a decir? ¿Recuerdan ustedes si a un soldado romano se le perdía el preso, él pagaba por eso, era por su cabeza? Ahora, dice el versículo 12, después de reunirse con los ancianos y de librar con ellos, dieron una gran cantidad de dinero a los soldados, diciendo, digan esto, sus discípulos vinieron de noche y robaron el cuerpo mientras nosotros dormíamos. Y si esto llega a oídos del gobernador, nosotros lo convenceremos y le evitaremos dificultades. Ellos tomaron el dinero e hicieron como se les había instruido, y este dicho se divulgó extensamente entre los judíos hasta hoy. Ahora, vean aquí, lo que Mateo está tratando de hacer al contarnos esto es demostrar lo ridículo que es tratar de negar que Jesucristo ha resucitado. Recuerdan ustedes, Mateo está escribiendo muchos años después de la resurrección de Jesucristo, y si ustedes piensan un poco en el relato, piensan un poco en lo que pasó ahí, van a darse cuenta que hay muchas contradicciones, hay muchas cosas difíciles de creer. Por ejemplo, los guardias salen y dicen, bueno, nosotros estábamos dormidos. 60 soldados romanos se durmieron. Es difícil de creer eso, en primer lugar. En segundo, dicen ellos, estábamos dormidos y aún cuando estábamos dormidos nosotros pudimos ver que los discípulos se robaron el cuerpo. Y la pregunta es, ¿cómo sabían que los discípulos se llevaron el cuerpo si estaban dormidos? Es ridículo, ¿verdad? No tiene sentido. Así que vean ustedes, es imposible poder negar que Jesús ha resucitado. Ellos mismos están contradiciendo su historia. Cualquier persona que no la quiera creer, cualquier persona que quiera pensar un poco, va a decir, es falso, es mentira. Es como, no sé si sucede acá en su país, pero en Honduras suceden unas cosas con el gobierno, se roban el dinero, se roban avionetas, se roban un montón de cosas. Y de repente sale el comunicado oficial diciendo, no, es que pasó esto y esto y esto. Y nadie les cree. ¿Pasa eso aquí? No. Acá no pasa, ¿verdad? Es lo mismo, ¿verdad? Los gobernantes nos dicen cosas absurdas que nadie cree. Bueno, es lo mismo que está pasando aquí. Los gobernantes están diciendo algo absurdo, están diciendo algo ilógico, están diciendo algo que no tiene sentido. Estábamos dormidos, pero vimos cuando se llevaron el cuerpo. Y además, hermanos, 60 soldados romanos, es imposible que se duerman. Es imposible, ellos eran disciplinados, y 60 que se duerman de una vez es imposible. Así que, hermanos, los judíos tratan de negar la resurrección de Jesucristo. La resurrección se da, primero tratan de impedirla, después tratan de negarla. Pero, hermanos, es imposible negar eso. Es imposible negar que nuestro Señor ha resucitado. Sabemos que Él realmente ha resucitado. Hermanos, y desgraciadamente en tiempos recientes hay muchas personas que se llaman cristianas que han negado la resurrección de Cristo. Realmente esa es una enseñanza, una doctrina, una verdad que siempre ha sido atacada, siempre ha sido rechazada, porque el ser humano no quiere aceptar que Dios tiene el poder para resucitar a algo. Pero también, hermanos, el hecho de que Jesús haya resucitado también garantiza nuestra resurrección. Recuerden ustedes, Jesús es primicias de los que debían resucitar, es decir, es primicia de nosotros. Nosotros también resucitaremos con Él. El hecho de que Él haya resucitado no solamente demuestra que Él era quien dijo ser, sino también que ha ganado nuestra resurrección. Ahora, hermanos, entonces, eso es lo primero. Lo segundo es que la resurrección es algo que se puede comprobar. Hermanos, para nosotros,
Es bien fácil creer en la resurrección. Pero piensen por un momento en Pedro y en los demás discípulos, en los demás apóstoles. Piensen en ellos que no tenían el entendimiento que nosotros tenemos hoy, ni habían leído lo que nosotros leemos hoy. El Señor, hermanos, nos ha dejado pruebas de su resurrección, porque si no, no creeríamos. ¿Recuerdan ustedes? Les pregunté al principio, ¿cuántos de ustedes han visto que alguien ha resucitado? Bueno, nadie. Y les pregunté también cuál sería su reacción al ver que alguien resucita de entre los muertos. Sería algo terrible. Ahora, piensen en los discípulos y seamos misericordiosos con ellos. Lo que quiero que veamos es que si Dios no nos hubiese dejado pruebas de la resurrección, nosotros no creeríamos en la resurrección. Yo sé, algunos de ustedes van a decir, bueno, nosotros creemos solamente por fe. Sí, hermanos, también creemos por fe, pero nuestra fe es una fe razonable, es una fe inteligente, no es una fe tonta, es una fe que se basa en hechos reales. Así que quiero que veamos las pruebas que el Señor Jesús nos ha dejado para que creamos en su resurrección. Porque es muy normal para nosotros, los seres humanos, dudar de este tipo de cosas. Es muy normal para nosotros asustarnos con este tipo de cosas. Tenemos miedo a los espíritus, ¿verdad? Tenemos miedo a los fantasmas, como dijo Pedro. Es un fantasma, ¿verdad? Y se asustó. Es normal para nosotros. Es normal para nosotros preocuparnos, asustarnos, espantarnos que alguien resucite de entre los muertos. Ahora, quiero que veamos las pruebas que hay, pero antes quiero que vean en la Biblia que los apóstoles no creían que Cristo había resucitado. Jesús les había dicho muchas veces, les había enseñado muchas veces sobre la resurrección, sobre su muerte y su resurrección, pero ellos no creían. Vean, quiero que leamos algunos versículos. Lucas 24, 10 al 11. Y aquí es cuando María Magdalena y María, la madre de Jacobo, les dan el informe a los discípulos. Lucas capítulo 24, versículos 10 al 11. Vamos a leer varios versículos. Si usted no quiere estar yendo de versículo a versículo, puede escuchar lo que yo vaya leyendo. Ahora, dice así Lucas 24, 10 al 11. Eran María Magdalena y Juana y María, la madre de Jacobo. También las demás mujeres con ellas decían estas cosas a los apóstoles. Vea, a los apóstoles. ¿Quiénes eran los apóstoles? Eran los 12 hombres que Jesús había escogido para enseñarles y para estar con él. Eran los que mejor conocimiento tenían de Jesús y de la predicación de Jesús y de todo lo que Jesús había enseñado. Había estado con ellos como 3 años. Ahora vea lo que dicen los apóstoles en el versículo 11. A ellos estas palabras sobre la resurrección de Cristo les parecieron como ¿qué? Locuras. Mi versión dice disparates, ¿verdad? ¿Y qué más? Y no las creían. Dice mi versión, y no las creyeron. No quisieron creer. Ahora, Marcos 16:13 dice, y estos fueron y se lo comunicaron a los demás, pero ellos tampoco les creyeron. Lucas 24, 22 al 25, recuerdan ustedes, Jesús va con los discípulos, ellos no saben que es Jesús, pero vean las palabras, Lucas 24, 22 al 25. Y también algunas mujeres de entre nosotros nos asombraron, pues cuando fueron de madrugada al sepulcro y al no hallar su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto una aparición de ángeles que decían que él vivía. Algunos de los que estaban con nosotros fueron al sepulcro y lo hallaron tal como también las mujeres habían dicho, pero a él no lo vieron. Y mire Jesús, enojado, dice, entonces Jesús les dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Tardos para creer, insensatos. Así que hermanos, si nosotros hubiésemos estado en el lugar de los apóstoles, también hubiésemos dudado.
también hubiésemos sido incrédulos. Yo sé que siempre se le echa a Tomás el incrédulo, ¿verdad? Y se dice, pobre Tomás el incrédulo, o como Tomás dice. Pero realmente todos los apóstoles eran incrédulos. Todos los apóstoles no creían. Y el ángel, primeramente, hermanos, da pruebas suficientes a ellos. Mateo 28, 26, primero les da pruebas a las mujeres. Vean ustedes, las mujeres, hermanos, tampoco creían. Mateo 16, 1 al 3 dice, recuerdan ustedes, van unas mujeres al sepulcro en la mañana tempranito a ungir a Jesús. Y vean Mateo 16, 1 al 3, lo que quiero que vean es que las mujeres tampoco creían. Pasado el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungir el cuerpo de Jesús. Muy de mañana, el primer día de la semana, llegaron al sepulcro cuando el sol ya había salido. Y decían unas a otras, ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? La mayor preocupación de ellas era, ¿quién va a mover esa gran piedra? Y lo que eso da a entender, hermanos, obviamente es que ellas no creían que Jesús iba a resucitar. Ellas no tenían ninguna esperanza de que iba a resucitar. No, ellas iban a hacer el procedimiento que hacían con todos los muertos. Ellas no iban pensando, él va a resucitar. No, ellas iban diciendo, ¿quién va a abrir la puerta? ¿Cómo vamos a entrar? Ahora, hermanos, el ángel les da pruebas a las mujeres primeramente para que ellas puedan creer. Mateo 28, 2 al 3. Mateo 28, 2 al 3. Y se produjo un gran terremoto, porque un ángel del Señor descendiendo del cielo y acercándose removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestidura blanca como la nieve, y de miedo a él los guardias temblaron y se quedaron como muertos. Ahora vean el versículo 5. Hablando el ángel, dijo a las mujeres, ustedes no teman, porque yo sé que buscan a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, porque ha resucitado como él dijo. Vengan, vean el lugar. Estas mujeres no creen que él ha resucitado, y todo lo que pasa aquí, el ángel que desciende, el terremoto, la piedra que es quitada, y el llamado que el ángel hace, vengan y vean aquí. Y en otro pasaje vemos que estaba el lienzo de Jesús y ¿qué era la otra? El lienzo y el sudario de Jesús estaba ahí. Y la idea del ángel es, entren y vean el sudario y vean que Jesús no está ahí. Ahora, Jesús ya había resucitado. Jesús ya no estaba ahí. La única razón por la cual el ángel hace todo eso es para dar una prueba a estas mujeres. Estas mujeres vienen incrédulas, no creen que el Señor ha resucitado, y lo que el ángel hace es, o lo que el Señor hace es, hacer algo increíble. Un ángel desciende, quita la piedra, hay un terremoto y se sienta en la piedra. Y les dice, vengan, entren, vean que el Señor ha resucitado. Así que tenemos primeramente, hermanos, esa prueba hacia las mujeres. También, hermanos, Jesús, recuerdan ustedes, dio pruebas directamente a sus apóstoles. Lucas 24, 36 al 40. Tenemos las pruebas que él dio a sus apóstoles, porque tampoco sus apóstoles creían. Y también, hermanos, esas pruebas son indirectamente para nosotros, porque si no tuviéramos este tipo de cosas, no creeríamos. Lucas 24, 36. ¿Lo tienen? Dice, mientras ellos relataban estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo, paz a ustedes. Pero ellos, naturalmente, aterrorizados y asustados, pensaban que veían un espíritu. Y él les dijo, ¿por qué están turbados y por qué surgen dudas en sus corazones? Miren mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Tóquenme y vean, porque un espíritu no tiene carne ni hueso como ustedes ven que yo tengo. Cuando dijo esto, les mostró las manos y los pies. Vean ahí, ¿qué está haciendo Jesús con los apóstoles? Les está probando, ¿verdad? Vean mis manos, vean mis heridas,
Vean las heridas en mis pies. Vean que yo soy. Está dándoles pruebas. Les está ayudando a quitar la duda de sus corazones. Y el versículo 41 dice también, como ellos todavía no lo creían, mire, además de que lo vieron sus heridas, no creían. Dice, como ellos todavía no lo creían a causa de la alegría y porque estaban asombrados, les dijo, ¿tienen aquí algo de comer? Ellos le presentaron una parte de un pescado asado y él lo tomó en las manos y comió delante de ellos. Nuevamente, ¿qué está haciendo Jesús? Está mostrándoles, ya resucité. Aquí están las marcas y además de eso tengo hambre. Después de 3 días sin comer, cualquiera tendría hambre, ¿verdad? Les está mostrando, estoy vivo, he resucitado. ¿Por qué? Nuevamente, hermanos, porque ellos no hubiesen creído sin pruebas. Y nosotros tampoco creeríamos sin pruebas. Así que nosotros tenemos, hermano, todos estos testigos. Ellos escribieron eso en la Biblia y ahora nos lo han dejado a nosotros. Ahora, hermanos, mucha gente dice, bueno, ¿por qué Jesús no vino en el 2023? Ahora hay cámaras para grabar, ¿verdad? Podemos grabar todo eso, ¿verdad? Y podemos presentarlo como verdadero. Bueno, hermanos, Jesucristo usó lo que se usa hasta hoy para probar algo. ¿Cómo se prueba un caso en un juicio? Con testigos. Con gente que dice, yo vi. Hermanos, yo sé que en las películas nos dicen, ¿verdad? Que es con las huellas y hay un montón de cosas, ¿verdad? Pero realmente, hermanos, la mayoría de los casos se prueban con testigos. Se interrogan personas. Se busca personas, se interrogan diferentes personas y si los testimonios concuerdan, entonces es cierto o es mentira. Pero también, hermanos, Jesús, los apóstoles, el Señor, nos dejó escrito los relatos en libros, lo que conocemos ahora como la Biblia. Ahora, hermanos, esa era la alta tecnología de antes y es la alta tecnología de hoy. ¿Cómo sabemos las cosas antiguas? Por los escritos. Es la única manera de que sabemos qué pasó en la antigüedad. Es la única manera de que ustedes sepan la historia de Colombia. Porque ¿quién grabó? Nadie, solo lo escribieron. Todo lo que nosotros creemos hoy, de hace cientos de años, es porque está escrito. Así que nosotros tenemos pruebas de eso porque está escrito en la Biblia. Está escrito en un libro que el Señor escribió. Y mucha gente no quiere aceptar, mucha gente acepta cualquier otro relato. Lee la historia de cómo Cristóbal Colón llegó acá y la cree. Lee la historia de los filósofos griegos y la cree. Pero lee la historia de la Biblia y dice, no, es que el papel aguanta con lo que le ponen. Eso fue creado por hombres. Yo no creo eso. Pero sí creo todos los demás relatos. Si una persona dice, no, no puedo creer en la Biblia porque fue escrita por hombres, entonces esa persona no va a creer en nada. Porque todo lo que tenemos de la historia y de los hechos pasados es escrito por hombres. Está puesto en escritos, está puesto en libros y confiamos en eso y creemos que la mayoría de las cosas son ciertas. Entonces, hermanos, Jesucristo nos dejó pruebas claras. La resurrección se puede probar. Dice el apóstol Pablo que Jesucristo apareció a más de 500 hermanos a la vez. Y apareció a los apóstoles y dice, y después, como a un abortivo, como a un nacido fuera de tiempo, me apareció a mí. ¿Qué está diciendo él? Hay pruebas. No solamente lo creemos a ciegas, hay pruebas. Hermanos, yo sé que suena muy espiritual decir, no, yo creo sin pruebas. Pero hermanos, no es espiritual. La fe nuestra, en este caso la fe de la resurrección, está basada en pruebas claras que tenemos en la palabra del Señor. Ahora, hermanos, lo último que vamos a ver esta mañana es que la resurrección es algo que se debe anunciar, es algo que se debe proclamar, es algo de lo cual debemos hablar. Si ustedes ven en siempre Hechos 28,
versículo 7. Vean lo que el ángel dice a las mujeres. Hechos 28, 7. Vayan pronto y digan a sus discípulos que Él ha resucitado de entre los muertos. Mateo 28, 7. Mateo 28, 7. Entonces vean lo que dice el ángel después de que les ha mostrado pruebas de que Él ha resucitado, después de que ellas han creído por las pruebas, ahora se les manda a anunciar, se les manda a hablar. El versículo 10 también dice, y entonces Jesús les dijo, no teman, vayan, avisen a mis hermanos, díganles a mis hermanos, cuéntenle a mis hermanos. Y los últimos versículos de Mateo 28, ¿qué dicen, hermanos? ¿Cómo se conocen esos versículos? 19 al 20. La gran comisión. Después de que Él ha resucitado, ahora manda que vayan a ¿qué? A predicar. Dice así, vayan pues y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que les he mandado, y recuerden, o he aquí como dice la versión Reina Valera, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Así que, hermanos, este mensaje, esta verdad de que Cristo ha resucitado, debe ser anunciada por cada uno de nosotros. Fuimos llamados a eso, hermanos, y es un evento glorioso, es un evento maravilloso. Hermanos, la resurrección de Cristo no es como la resurrección de Lázaro. No, hermanos, es muchísimo más importante, es muchísimo más grande. ¿Por qué, hermanos? Porque también garantiza nuestra propia resurrección. Y creo, hermanos, que nosotros realmente en nuestra predicación descuidamos mucho el tema de la resurrección. Si ustedes leen el Nuevo Testamento, ustedes van a ver que los apóstoles, su principal mensaje era Jesucristo ha resucitado. Ese era el mensaje de ellos. Ahora, no siempre es nuestro mensaje. Por alguna razón, que no sé, omitimos muchas veces el asunto de la resurrección. Y ya casi estamos como los de afuera que solo celebran resurrección Semana Santa. Y no hablamos de eso en nuestra vida cotidiana. Como dije, los apóstoles, hermanos, salieron y predicaron. Y el gran anuncio era, Jesucristo ha resucitado. ¿Por qué? Porque los apóstoles sabían que el hecho que Jesús resucitara de entre los muertos demostraba que Él era el Hijo de Dios. Demostraba que Él era Dios. Demostraba que lo que Él predicó con sus labios era cierto, era verdad. ¿Recuerdan ustedes? Él dijo, yo voy a resucitar. Y ellos no querían entender, ellos no querían creer que el Mesías iba a morir. Para ellos era una idea loca. ¿Recuerdan ustedes que Jesús tuvo que decirle a Pedro, quítate de delante de mí, Satanás? ¿Por qué? Porque lo reprendió cuando Jesús dijo que iba a morir. Así que cuando los apóstoles ven Jesús ha resucitado, ellos están emocionados. Ellos quieren anunciar eso. Ellos quieren proclamar eso. Ellos quieren predicar eso. ¿Por qué? Bueno, ellos saben. Jesucristo ha resucitado. Y el apóstol Pablo dice, si Jesucristo no ha resucitado, vana es nuestra fe. Aún estamos en nuestros pecados. No tiene sentido que prediquemos. No tiene sentido que nos reunamos aquí si Él no ha resucitado. Pero Él ha resucitado, hermanos. Y ahora es nuestro trabajo, nuestra responsabilidad, anunciar eso. Hermano, ¿está usted anunciando esta resurrección? ¿Tiene pasión por eso? Hermanos, la mayoría de las veces no tenemos la pasión que deberíamos tener. Tenemos pasión por otras cosas. Pero descuidamos mucho el hecho de que nuestro Señor ha resucitado. Así que, hermanos, esta mañana hemos visto tres cosas acerca de la resurrección. Dije primero que la resurrección es algo que no se puede negar ni impedir. También que es algo que se puede comprobar. Y es algo que se debe anunciar. Es ahora nuestra responsabilidad, hermanos, de parte del Señor, anunciar que el Señor
ha resucitado. Si usted en esta mañana no ha creído en nuestro Señor, si tiene dudas en cuanto a esto, vea que realmente la resurrección es verdadera. Y usted también puede resucitar un día. Usted puede dejar de temer a la muerte. Puede dejar de temer al infierno. Usted puede tener hoy salvación en Jesucristo. Si usted acepta este mensaje. La idea de proclamar el mensaje, la idea de anunciar la resurrección, es que otros crean. Nosotros ya creímos, qué bueno, gloria a Dios por eso. Pero hermanos, ¿cuánta gente está afuera sin creer? ¿Cuánta gente está afuera celebrando Semana Santa de una manera terrible? Cuando venía para acá en la mañana, habían muchos jóvenes que todavía estaban en la calle tomando. Olía mucho a alcohol y a todo ahí en la calle. Hermanos, ellos necesitan que nosotros les llevemos el mensaje. Porque ellos necesitan escucharlo, necesitan creerlo, necesitan recibirlo, como nosotros lo recibimos un día. Y recuerden, un día estuvimos perdidos, un día éramos como ellos, y ahora por la gracia de Dios y porque Dios ha usado personas que han sido valientes, que se han sacrificado, que muchas veces han recibido rechazo, gracias a ellos nosotros ahora conocemos. Ahora, hermanos, es nuestra tarea de llevar el mensaje. El Señor ha resucitado. Y eso significa que Él es Dios, significa que Él es verdadero, como dijo, significa también que nosotros un día resucitaremos. Este cuerpo mortal, lleno de enfermedades, lleno de pecados, lleno de dolores y desgracias, será transformado como el cuerpo de Jesucristo. Y no sufriremos más. Estaremos, como decíamos, siempre con el Señor. Hermanos, eso ha sido ganado por Jesús en su resurrección. Así que alabemos al Señor por eso, hermanos, y anunciemos a otros que aún no le conocen. Oremos. Padre Santo que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, Señor. Venimos nuevamente a tu presencia agradecidos, Señor, por que Jesucristo ha resucitado de los muertos. Gracias porque también resucitaremos con Él, Señor. Pedimos, Señor, que nosotros aquí podamos ser personas que anuncien, Señor, a ese glorioso mensaje de Jesucristo que ha resucitado, Señor, para que otros también puedan creer y puedan venir a Él. Por Cristo te pedimos, te damos gracias.